Bueno, muy buenos días, Jaime. Hoy vamos a realizar el examen del logro 3, el examen final. Y pues para empezar, quisiéramos compartirte una definición de ecología que hemos obtenido de la Universidad Autónoma de México, que está definida como de la UNAM, que pues define la ecología como la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. Quiere decir que cómo se afecta la interacción entre los diferentes seres vivos y los objetos no vivos presentes en un determinado espacio. Te voy a dejar con mi compañero Pablo Torres, quien va a iniciar con la explicación y análisis de los videos del señor Anderson. Bueno, Jaime, el primero de los videos hablaba sobre un concepto que es las especies seleccionadas por el concepto de R y las especies seleccionadas por el concepto de K. A continuación voy a compartir pantalla acerca de dos gráficas que ayudan a explicar esto. Primero es importante analizar esta gráfica ya que nos da la ecuación acerca de la que se va a tratar el crecimiento en las variables ecológicas. Entonces, por la parte izquierda se ve la variable que modela el crecimiento exponencial, que es que la derivada de n o la cantidad de población sobre la derivada del tiempo es igual al R máximo. El R representa la tasa de crecimiento por cápita y eso multiplicado pues por el número de la población. Entonces, la tasa de crecimiento por cápita no cambia aunque la población se vuelva muy grande. Debido a las inexactitudes que presentaba este modelo, los ecologistas formaron este modelo, el del crecimiento logístico, que tiene en cuenta una variable llamada el negative feedback, que es 1 menos n sobre k, o k menos n sobre k. K representa en términos de ecología la capacidad de un ambiente, la capacidad máxima de un ambiente para sostener a cierta especie específica. Entonces, Mr. Anderson parte de esta definición y nos va a explicar que hay dos tipos de especies. Primero él analiza la curva a la derecha, que es la de los sobrevivientes. Entonces nos encontramos de los sobrevivientes tipo 1, como lo son los humanos, que su población al nacimiento se mantiene muy constante y a medida que van llegando a cierta edad van disminuyendo y el porcentaje de vida resulta menor. El tipo 2 son especies que van disminuyendo progresivamente y el tipo 3 es que se equilibran después de un tiempo, después de morir un alto porcentaje en sus primeros años de vida, como pueden ser las ranas o algunos peces. Asimismo, presenta el concepto fundamental del video, que son las especies R y K. Las especies seleccionadas por R, por la variable R ya explicada, poseen alta fecundidad, viven en un ambiente inestable, tienen un cuerpo pequeño, tienen poco control parental, maduran rápidamente, duran poco tiempo por cada generación, explotan un nicho rápidamente y tienen una descendencia dispersa. Esto se puede ver acá en la gráfica que te presentamos en la izquierda, por el crecimiento ondulatorio de la gráfica, que nos muestra que hay una variación en cuanto a la cantidad de población, pues por su característica inestable, que supera y baja a la capacidad máxima del ambiente, dependiendo de todas las características que pueden influir en su nicho o en su ecosistema, como lo pueden ser los predadores, como puede ser el ambiente inestable, su capacidad de vida, y por tanto, retomándonos a la gráfica, si están dependientes por R, su crecimiento tiende a ser más inestable. Por lo tanto, tenemos ahora el crecimiento por K, que en la práctica es un poco diferente a lo que nos planteaba la gráfica acá en lo inferior, la gráfica inferior derecha, pero más o menos la gráfica tiene una especificidad por K y al principio tiende a aproximarse, si nos damos cuenta, a la gráfica exponencial. Y esto es porque K menos N sobre K tiene la tendencia a ser 1. Sin embargo, como tiene esta nueva inclusión del negative feedback, al llegar a su capacidad máxima por K, pues la gráfica se estabiliza y digamos que
la población queda alrededor de esta capacidad máxima. Entonces, las especies seleccionadas por K tienen un ambiente estable, un gran cuerpo, una alta expectativa de vida, menos descendencia y un crecimiento exponencial y luego logístico, como ya fue explicado. Incluso estas se pueden ver K y R por género, donde los hombres, los machos, se conciben en algunas especies como especies seleccionadas por R debido a su alta reproducción, y las femenino por K debido a su control de las especies, que ocurre en algunas especies, y esta es la última apreciación que hace Mr. Anderson sobre este tema. Los dejo con mi próximo compañero para discutir otro de los videos de Mr. Anderson. Bueno, Jaime, en el segundo video lo que Mr. Anderson explica es lo que define como una sucesión. Entonces da a conocer una sucesión primaria y una sucesión secundaria. Entonces, primero que todo, define sucesión como unos eventos por los que la vida vuelve a un lugar después de que ha ocurrido algún acontecimiento tal como un terremoto, una explosión de un volcán o un tsunami. Entonces, esto ocurre siempre a una tasa predecible. Entonces, la sucesión primaria es cuando después de este evento queda en la superficie únicamente roca. O sea que no hay, pero por la erosión, el viento y la lluvia vuelve a haber. Y de esta manera las plantas transportadas a este lugar son las que empiezan a crecer y empiezan con la vida de nuevo en el lugar. Por otro lado, la sucesión secundaria es aquella en la que todavía queda tierra. Esto ocurre mucho en las montañas después de incendios forestales. Al quedar tierra, pues la vida está lista para brotar nuevamente y pues eso se hace por diferentes tipos de especies, las cuales se van abordando una sobre la otra hasta que ya se ocupe completamente el lugar. Eso también menciona que son los organismos pioneros, que son los que viven al trasladarse a un área luego de que esté experimentado cierto fenómeno natural. Entonces, digamos, él da un ejemplo que es el looping, que pueden capturar el nitrógeno del aire para retornarlo a la Tierra. Y finalmente, él da un proceso de sucesión que se da en 6 pasos. Entonces, primero es la roca, después empieza a aparecer el musgo y el pasto, después un tipo de hierba que se llama hierbas perennes, luego los pioneros leñosos, el quinto paso ya son árboles de rápido crecimiento y el último es especies clímax. Y clímax se define como lo que ocurre después de una sucesión. Ahora te dejo con mi siguiente compañero para que te explique el siguiente y el video. Bueno, Jaime, en el tercer video, Anderson habla de la ecología de la población, la salud, y comienza diciendo que la salud de la población depende del tamaño de la población, que si aumentamos el tamaño de una población, se aumenta el tamaño de una población a través de los nacimientos y la inmigración, mientras que se disminuye mediante las muertes y la inmigración. Otras características que toca tener en cuenta es la densidad, distribución, proporción de sexos y estructura de edad, que ahorita los voy a explicar cada uno de estos. Otros dos factores del tamaño depende de la densidad y son independientes de la densidad. La ecología de las poblaciones son estudios que recogen diferentes variables que las voy a explicar a continuación y que son las edades, sexo, tamaños, etc. Además, es el estudio que toma en cuenta los diferentes, lo que está alrededor de toda la población para ver qué le influye, como el alimento, el refugio, el agua, la radiación solar, entre otros. Bueno, los factores dependientes de la densidad son los factores que limitan el crecimiento en función de la densidad de la población. La densidad de la población aumenta si no hay comida, agua, refugio, entre otros. Son los que limitan el aumento de la población. La población se nivelará en algún momento cuando llega a la capacidad de K, que lo mencionó anteriormente mi compañero Pablo Torres. La ecología de la población tiene dos diferentes modelos. Uno que es el crecimiento, que es el modelo del crecimiento exponencial y el modelo del crecimiento logístico. En
en el modelo exponencial, ayuda a observar la tasa de crecimiento y cómo se está aumentando, como lo dice el mismo nombre, exponencialmente con el tiempo. En el modelo logístico muestra un crecimiento exponencial, pero finalmente alcanza un límite de por K. Ahora voy a explicar los diferentes variables, que es la distribución. La distribución es cómo se organiza. La proporción de sexo es cuántos hombres y cuántas mujeres hay en toda la población. La estructura de edad es cuántos años y cómo están organizados. El tamaño de la población es, además de la salud, que es lo que hace que dure un individuo en la población, lo cual genera una ecuación que es delta n es igual a b menos d más i más e, que cada uno tiene, es uno de los, cada variable es uno de los significados que ya di anteriormente. Bueno, con esta ecuación se podrá evaluar cuánto es el crecimiento y cuánto es la población de cuánto es la población del individuo en la zona específica. Bueno, ahora vamos a seguir con el análisis del primer laboratorio, que lo va a explicar mi compañero. Bueno, entonces, Jaime, para el trabajo de análisis de, de, de un caso, decidimos tomar voy a compartir. Esperen, pregunta muchachos, ¿sigue laboratorios o ya el análisis del... Si quieres, sigue con ese y después hacemos los laboratorios. No, Que ya comencemos lo con los tengo. análisis. Perdón, Jaime, vamos a proceder con los análisis de los laboratorios. Entonces, Bueno, Jaime, volviendo a lo que ya habíamos analizado de los laboratorios, voy a compartir pantalla. ¿Ya todos ven ahí? sí, sí te vemos, Pablo, lo vemos. Listo. Entonces, el primer laboratorio hablaba de lo que ya habíamos explicado Samuel y yo anteriormente, de las diferencias que pueden existir bajo la ecuación del crecimiento logístico. Por tanto, es necesario volver a recalcar cuál es la ecuación de esto. Es que la derivada de n sobre la derivada del tiempo es igual a r, que es de nuevo la tasa de crecimiento per cápita, por n, que es la población total, por 1 menos n sobre k, siendo k la capacidad máxima que puede sostener el ambiente específico de la especie. Por tanto, este laboratorio nos invita a jugar con el crecimiento de estas bacterias, comparándonos 3 gráficas y a la vez mostrándonos los nacimientos y las muertes establecidos bajo el cambio de estas variables. Si notamos este experimento, vamos a notar, si queremos hacer una comparación, un mismo n, un mayor r por un lado y un mayor k. Vamos a notar que la gráfica roja, que es la que estamos analizando por un lado, claramente está mostrando un crecimiento mucho más grande, pero eventualmente las dos gráficas se estabilizan. Y como ya habíamos hablado de esto, el crecimiento logístico, como se ve en la primera gráfica, tiene la tendencia a equilibrar las dos, a equilibrar el crecimiento bajo el valor de K, o el valor máximo, pues, de la capacidad que el ambiente puede sostener. También podemos ver que, pues, el crecimiento valor R, si acá disminuimos R a un valor inferior al que teníamos en el azul, las condiciones van a ser, qué pena, lo empiezo, las condiciones van a modificarse en el experimento, dando que el azul sea mayor porque hay una reducción en R, y R es la variable que está determinando cómo es el crecimiento por cápita. También visto en las últimas dos gráficas que analizan especialmente esto y analizan el incremento del crecimiento per cápita hasta la estabilización. Recordemos que si 1 menos n sobre k tiene la tendencia a ser 1, o sea que n sobre k tenga la tendencia a ser 0,
o sea que K sea muy, muy grande, es lógico que el crecimiento tenga un crecimiento exponencial porque no existe o no existiría teóricamente un límite que estuviéramos hablando en términos matemáticos para el crecimiento de esta población. Entonces, este es el laboratorio número 1 y voy a dejar de compartir pantalla y los dejo con mi próximo compañero. Ahora Jaime, voy a explicar el segundo modelo. Dásame. Ahí ya puedes compartir pantalla, tranquila. Espérate que no me carga. Ya sabe cortar esta parte porque No, entregamos todo así de corrido. si no me carga esta vuelta. Sí, perdón, Jaime, tú sabes los límites de la tecnología. Pues sí, explicándolo mientras carga. Sí, Bueno, dale, José, ve diciendo tú. Pues yo voy a explicar el experimento 3. Ahí está viendo. Sí, sí, José, ya José. vemos. Listo. Entonces, este experimento lo que busca es aproximar cómo determinar la cantidad de población en una zona específica por una especie también específica. En este caso, son topos. Entonces, lo que hace este experimento es que mediante el uso de trampas, mediante el uso de trampas y de la distribución de los topos, se calcula la población. Entonces, en este caso, a cada una de las trampas se le puede poner que el topo tenga una experiencia tanto negativa como positiva. Y esto también determinará las acciones de los topos una vez hayan sido pues, capturados. Entonces, acá en este momento o sea, su distribución es agrupada, como se puede ver, y la experiencia de la trampa está en negativo, por lo cual, en este caso, cuando los topos que estén en esas trampas salgan, van a intentar evitar tanto como puedan volver a caer en una de esas trampas. Por otro lado, si la experiencia dentro de la trampa es positiva, también va a cambiar la influencia que esto tiene sobre la de los topos. De esta manera se puede determinar también la población de una cierta especie, dado que se van marcando los topos y cada vez se van determinando, o sea, la mayor cantidad de que van a entrar a las trampas van a estar marcados. Una vez esto pase, se puede saber que ya se está llegando al límite de la población, por lo cual se puede aproximar su cantidad. Además, también este experimento tiene una cantidad de trampas máximas que se puede usar y todo bajo este mismo principio. Ahora los dejo con mi anterior compañero a ver si ya le funcionó el laboratorio. Perdón, Jaime. Ahora sí, ya voy a seguir con el segundo laboratorio. En el segundo laboratorio se intenta estimar la población acá en esta laguna con respecto a estos renacuajos. Acá para estimar la población toca tener en cuenta las diferentes variables que es el, el espacio, la cantidad y el volumen de todo el lugar. Entonces acá podemos como determinar si es grande o pequeño el volumen, porque si es entre más pequeño tocaría hacer menos pruebas para estimar una población debido a que el lugar sí es pequeño. Además toca tener en cuenta la malla que vamos a utilizar para juntar los renacuajos y la cantidad de la población que se va a evaluar.
Entonces acá el laboratorio se hace mediante, se coge la malla y uno mete la malla y uno saca los diferentes renacuajos. Aquí uno los marca y después los vuelve a liberar. Después de un tiempo nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar mayor cantidad de los marcados que los que están en el agua, hasta llegar a un 50% o si acaso es mayor, donde se podría estimar la cantidad de renacuajos que hay en toda la población. Con esto se encontraría una tendencia de que es geométricamente que asciende y que este método es fácil para estimar y sí, para estimar la población de un lugar. Este método se utiliza principalmente para encontrar qué especies se encuentran en extinción y se intenta salvar. Ahora vamos a explicar, mis compañeros van a explicar el artículo. Bueno, ahora sí, Jaime, vamos a proceder con la explicación del artículo científico que decidimos escoger. Voy a compartir aquí. Bueno, Jaime, mientras mi compañero te va compartiendo el artículo para que puedas observar un poquito, pues voy a dar una pequeña explicación sobre lo que sucede acá. Lo que sucede es que encontramos una manera muy interesante que se está aplicando pues en una sociedad de herpetología y conservación mexicana para medir cómo va la salud de los axolotls, que es una especie que se está intentando repoblar para que pues ya no esté en peligro. Se está intentando medir cómo va su salud y lo que hacen ellos es algo muy similar a lo que explicó mi compañero Rubio, y es que utilizan los glóbulos blancos de la especie con la finalidad de medir qué tan sana está cierta población. Entonces, Santiago, ahí en ese mapa podemos observar casi que pues la población que ellos deciden medir acá. Esa es la población que ellos están decidiendo medir. Y pues voy a explicar un poquito el proceso de cómo se toman estas medidas. En primera instancia se toman las medidas como en el experimento que propuso Rubio, con unas mallas especiales de agua en las cuales se retiran a los axolotls y se les mide la longitud de la cola, se les revisa qué sexo, porque ya vamos a ver cómo incide eso en su salud, y se les toma con una aguja especial claramente una muestra de sangre que posteriormente va a ser secada al sol y que mediante unos químicos va a revelarnos pues un conteo de glóbulos blancos que podemos observar más abajo. Entonces, pues son unos conteos muy variados. También podemos observar los resultados. Si te interesó el artículo, te lo podríamos mandar, pero por cuestiones de tiempo vamos a irnos directamente a lo que arrojan los resultados y lo que esto significa. Entonces, pues yo voy a explicar qué significa la cantidad de cada una de las variables que se consideran para la salud de la población, y mi compañero va a explicar la incidencia de la forma de las células y su morfología y del sexo, cómo influye el sexo pues en estos conteos de salud de población, que es el tema que escogimos. Entonces, pues bueno, comenzando con el conteo de células, podemos evidenciar que se evidencia una razón de neutrófilos a linfocitos muy baja, lo cual es muy bueno porque esto sugiere que el estrés que viven los individuos, que se da por agentes contaminantes o de humanos, porque claramente pues los humanos ahora incidimos en los ecosistemas, es bajo. Esto significa que entre menos estrés, más fácil va a ser para los individuos reproducirse y repoblar, que es lo que se está buscando. También encontramos que el número relativo de neutrófilos es muy bajo, y esto nos indica que
que hay bajo nivel de infecciones también, que es algo muy importante porque las infecciones han demostrado ser capaces de disminuir y de rebajar poblaciones enteras. También demuestra un bajo número de monocitos, que también representa pues la disminución en las infecciones. Y bueno, esto es muy importante porque al evidenciar pues estos tipos de disminución en pues en los conteos podemos sacar diferentes deducciones. Este estudio en particular es muy importante porque dice que es el recuento más bajo que se ha logrado en pues, estudios de este estilo en anfibios. Y eso demuestra que los esfuerzos de conservación pues, han sido fructuosos y que la población se encuentra saludable y que esto nos va a servir más adelante para que se expanda. Entonces, Santiago, si nos puedes ayudar explicándonos pues lo que falta. Muchas gracias. Claro que sí. Entonces, antes de continuar, quisiera resaltar primero que, pues, como tú sabes, Jaime, los axolotles son una especie nativa de México que para las culturas nativas antes de la llegada de los colonizadores era un animal sagrado y representaba era, por decirlo así, una personificación de un dios y que pues con el tiempo, de hecho, estos vivían en lo que sería ahorita Ciudad de México, en Tenochtitlán, en la gran laguna de Tenochtitlán, habitaban a lo largo de toda esa área, más sin embargo la actividad humana y como pues el uso del agua y el secado de la laguna ha causado que vayan disminuyendo y esto pues se ha visto a lo largo de todo México. Entonces, bueno, hay que resaltar dos cosas a la hora de analizar los datos proporcionados y son el mes en el que se dieron y el sexo pues el sexo del individuo que se recopiló. Entonces, para empezar por el mes. El mes, como se evidencia en esta gráfica, afecta notoriamente el nivel de células, especialmente sobre los linfocitos, sobre los leucocitos y sobre los eosinófilos. Esto se debería esencialmente a la temperatura presente en el área, ya que pues se tomó en cuenta esto como un factor continuo y no por la presencia de humanos, ya que la presencia de humanos varía dependiendo pues de la actividad pues de la población humana. Entonces, los resultados que permitieron dar. Los resultados nos dieron que, como bien dijo mi compañero Santiago, la población de axolotes se está recuperando en el área, especialmente debido a la baja presencia humana, debido a que esta área, tengo entendido que es una reserva natural, al igual que se ha evidenciado una relación directa entre la temperatura, el clima y la capacidad reproductiva de los axolotes, al igual que la producción de células. Entonces, aquí pues voy a señalarte lo que serían las estadísticas que dieron. Entonces, dentro de los especímenes que se recogieron, que fueron en total, se capturaron 164 individuos, 111 hembras, 53 machos, perdón, distribuidos recogidos entre 21 y 27 individuos al mes, bajo un tamaño medio poblacional de 90.4 a más o menos 6.34 milímetros y con un máximo de tamaño de 112 milímetros a un mínimo de 74 milímetros y un peso estimado de 43.56 más o menos 7.95 gramos y con uno máximo de 63 gramos y un mínimo de 21 gramos. El más menos implica que se le resta o se le suma a esta media dada por la investigación. Entonces, retomando, se evidenció que hay un conteo de leucocitos de linfocitos, perdón, de 77.4%,
de neutrófilos de 7.9%, de eosinófilos de 11.2%, de basófilos 2.3% y de monocitos 1.2%. Aquí, como evidenciamos en esta gráfica, podemos observar las comparaciones entre mes, año y sexo, recalcando la del sexo una vez más. Y para terminar, quisiera mostrarte un gráfico. Ahorita lo tenía aquí. Aquí está. Entonces, este es un conteo de lo que se ha hecho a lo largo de un espacio temporal a partir de diferentes investigaciones que han hecho diferentes grupos de estudio. El más reciente sería el primero, bajo el estudio del axolote ribulare, donde se encontró un 77.4 de linfocitos, 7.9 de neutrófilos, 11.2 de eosinófilos, 2.3 de basófilos, 1.2 de monocitos, y pues eso sería. Entonces, como puedes evidenciar, Jaime, hay un cambio significativo entre esto. Y pues tú me dirás, pero Daza, ¿esto qué implica? Yo te respondo, Jaime, es sencillo. Significa que han estado más saludables los individuos y han estado en un ambiente más amigable para su reproducción. Y tú me dirás, y pues yo te digo, Jaime, tranquilo, esto significa que la población de axolotes en el área se está recuperando. Y pues eso sería todo, Jaime. Y este pues es un artículo que la verdad no Pues no sí, sale en Jaime, nos gustaría concluir en la importancia que tiene la ecología para la vida en general, porque la ecología básicamente lo que hace es buscar un balance y analizar este balance de la naturaleza. A veces los humanos, como se ha demostrado, por ejemplo, con el caso de los axolotls, incidimos directamente sobre ese balance que ya tiene la naturaleza y esto causa estragos. Entonces el trabajo de los ecólogos de buscar reencontrar ese balance y poder, ejemplo, poder repoblar, poder hacer que las especies vuelvan a sus lugares de origen, es algo muy importante y es una ciencia por la que debemos velar por mantener y que en estos momentos de dificultad se ve por ejemplo, con el coronavirus se ha demostrado una incidencia en la ecología, ¿sí? Como al hombre parar de ser un efecto negativo porque se resguarda, pues la naturaleza vuelve a retomar ese balance. Entonces es algo muy importante que estudiemos esto y que seamos muy conscientes de los efectos de la misma. Muchas gracias. Y por eso también cabe mencionar que las alteraciones humanas sobre los ecosistemas causan tanto deforestación como modificaciones del paisaje, como cambio climático, junto con pérdida de biodiversidad y una contaminación, ya sea hídrica, atmósfera o sobre otros rasgos. Entonces, por eso también toca tener conciencia sobre lo que el humano puede llegar a causar, pero también cómo puede llegar a aportar. Muchas gracias, Jaime. Listo, Jaime, muchas gracias. Esperamos que disfrutes este trabajo. Y Jaime, tranquilo, esto va a pasar. Está el coronavirus y todo este tema.